que nadie se dé cuenta. Tenés que tragarte la vergüenza y seguir haciendo tu trabajo, pero sin hacer demasiado ruido. No sea cosa que un día alguien descubra que no mereces estar donde estás, que de lo que hablás no sabes nada y que en definitiva sos un impostor. ¿Has sentido algo así? Bienvenido al club. 7 de cada 10 personas sufren el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que limita a profesionales, emprendedores, empresarios y a millones de personas en el mundo. Sobre esto hablaremos hoy junto a Eva Sade, coach profesional, especialista en eneagrama y desarrollo del ser, porque derribar límites externos e internos es cosa de imposibles. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles. Buenas, ¿cómo están? Otro viernes con toda la energía emprendedora en el aire de Rosario FM y otro podcast que también estaremos subiendo para que lo escuche cuando vos quieras. En todas las plataformas va a estar. Así que a todos ustedes, bienvenidos entonces a este programa número 60 ya. Programa número 60. Pero que está mezclado. Trabado. Abrir otro documento, Eduardo. Número 60, entonces, de Imposible. Javier, hoy estás conectado. Hola, un gusto estar aquí de nuevo en los estudios de Rosario FM y junto a vos para hacer otro viernes Imposibles. Imposible arranqué, pero bueno, vamos a continuar de la mejor forma posible porque siempre es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Gardiol junto a Haciendo Muy Buenos Negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y bienvenido Eduardo nuevamente, bienvenido, porque el viernes pasado, ¿qué pasó? Hicimos faltazo. Sí, estuvimos acompañando ahí a la generación 22 de coaches profesionales egresados de Trascender Coaching. Muy bien, pero mandamos el chivo ya. Qué bien. Pero yo estuve bien acompañado, me acompañó Virginia Valer y bueno, ahí con los controles hizo maravillas. Estuve escuchando el episodio, excelente salió. ¿Cuál es el tema de este episodio? Y bueno, vamos a hablar entonces del síndrome del impostor. Fue Pauline Clance quien acuñó el término por primera vez en 1978. Ella misma lo sufrió cuando estaba en la escuela, dice. Pauline, quien al día de hoy es psicóloga clínica, relata cómo uno de sus alumnos se acercó a ella y le dijo: "Me siento como un impostor frente a toda esta gente tan brillante". Fue entonces cuando, junto a la doctora Susan Imes, decidió escribir un ensayo para hablar abiertamente sobre este fenómeno psicológico. La mayoría de las personas que sufren el síndrome del impostor no dirían que se sienten como impostores, pero cuando oyen hablar sobre el tema a menudo exclaman: "Ah, sí, es exactamente como me siento". Eso lo asegura Clance, que dice que el síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico por el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Así que sobre esto vamos a estar hablando un poco más con nuestra invitada Eva Sade, que es coach profesional con credencial internacional ACC, diplomada en coaching de equipos y coaching empresarial, también formada en eneagrama, que nos va a explicar también qué es eso, psicoanálisis personal, filosofía y logoterapia, entre otras disciplinas. También es química farmacéutica con más de 26 años de experiencia en el sector y dio un giro en su vida profesional a partir de una búsqueda personal. Es inquieta, buscadora, es parte de un grupo de lectura de psicoanálisis. Ahora nos tiene que contar sobre todo eso. ¿Dará el programa? No sé. Bienvenida, Eva. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, demasiado lo que dijiste. Nada que no esté en la historia.
Bueno, es verdad, está en la historia, pero suena demasiado. Suena demasiado. ¿Qué es el síndrome del impostor, Eva? Eso, que suena demasiado. Ahí apareció, me parece. Exactamente. Creo que investigué en eso cuando empecé a escucharlo y empecé a verme un poco reflejada en algunas cosas. Y ahí dije, bueno, a ver por dónde viene esto. Y bueno, es un poco lo que ustedes describieron recién. Creo que puede haber muchos factores que lleven, de repente está muy descrito por estas autoras que después lo probaron con mujeres ejecutivas. Claro. Después se vio que lo viven hombres, mujeres, o sea, que no importa el género. Que no tiene género. No, que no tiene género. Y lo que llama la atención de la definición, a mi entender, es que más que nada se creen unos merecedores de los logros, ¿no? Como que hay algo del merecimiento. Que quizás se distinga un poquito de cosas que no exactamente, no necesariamente los que sienten este tipo de síndrome es exactamente el merecimiento. De repente no lo asocian con eso y sí a nivel inconsciente está, ¿no? Pero como que hay varias, me parece, como multifactorial. Puede haber muchas cosas que lleguen a sentirse ahí, dudoso del valor personal. Y hay merecimiento, valor personal. Sí, veníamos hablando antes de que justamente eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Que vamos a ir. Exactamente, hay como muchos factores en el cual puede aparecer este tema. Y cuando una persona se da cuenta que puede estar padeciendo este síndrome, que tiene este problema. Y bueno, cuando de repente te piden que des una charla de algo que se supone que estudiaste, aprendiste, te preparaste, y para arrancar es todo un tema. Primero viene todo lo negativo. Ajá. ¿Yo qué tengo para aportar? ¿Quién me va a querer escuchar a mí? ¿Para qué? Todo el mundo dice eso y ya, de esto se sabe, ¿no? Toda la bandada de pensamientos negativos. Claro. Y hay que hacer un gran esfuerzo para de repente superar eso y sobreponerse y decir, no, a ver, y ponerse en contacto con cómo hice para llegar a esto, a ver, y hacer todo un esfuerzo adicional que genera un estrés bárbaro y que consume mucha energía, realmente. O sea que no es un tema tan sencillito de vivir, de transitar. Bien. De a poco nos vamos ahí metiendo y comprendiendo un poquito mejor también. A vos que estás ahí del otro lado te preguntamos, ¿conocías desde antes, digamos, esto del síndrome del impostor? ¿Te has sentido un fraude alguna vez? Envía tus comentarios y también tus preguntas al 091-899-899 y conversar en esta mesa de imposibles. Bien, Eva, ahí compartiste como alguna de las frases, de los pensamientos que una persona con el síndrome del impostor puede llegar a decir, como la previa, ¿no? Como la previa de asumir algún desafío, de embarcarse. Y estando como en la cresta de la ola, porque esto tiene que ver muchas veces con gente justamente exitosa o que logra cosas, ¿no? Exacto. Es como que yo en algún lugar lo asocio un poco al pánico escénico, ¿no? Que lo tomamos con más naturalidad, que todo actor, dicen, antes de salir a escena, tiene miedo de olvidarse de la letra, de cómo va a ser, etcétera, etcétera. Y he escuchado muchos actores que hablan de eso actualmente, ¿no? Y como algo natural. Acá parece que se le agregara como la cosa esta que hago hincapié de ser merecedor de, ¿no? Porque en definitiva uno no se cree que ni siquiera ante la evidencia de feedbacks positivos alcanza, es suficiente para decir, bueno, sí, gracias, y quedarse con el gracias y punto. Claro. No, sigue habiendo un machaque a nivel emocional y mental que
¿Qué le ha pasado a escritores que dejaron de escribir después de su primer éxito y no pudieron de repente nunca terminar un segundo libro, por ejemplo? Así que hay algo más allá de lo que es el miedo en sí mismo, por lo que decías, el miedo escénico, hay una cierta exigencia, pero sobre todo depende mucho del sistema de creencias que tiene uno, ¿no? Sobre quién uno es. Ahí está el punto, ¿no? Tal cual. Por eso a mí siempre me parece que es inevitable hablar del autoconocimiento cuando hablamos de cosas de este estilo, digamos, ¿no? Porque creo que es la herramienta que nos va a poder permitir conectarnos quizás con entre tantas caretas que vamos teniendo en la vida, bueno, a desnudarnos un poco de todas esas corazas y poder contactarnos con quién somos realmente, ¿no? Creo que quedó bien resumido, Eduardo. Excelente. Claro, porque se supone que cuando uno vemos a un niño chiquito lo vemos tan fluido y tan natural y qué pasa después de que recibió la educación y los años de escuela y etcétera, etcétera, ¿no? Uno se va haciendo, bueno, obviamente se va creando el ego y que nos sirve, por supuesto, para interactuar con los demás y para estar parados en la vida. Pero después, a veces, a la mitad de la vida, está descrito también, viene como, ok, llegué hasta acá, hice todo lo que hice y ahora cómo vuelvo a ser chiquito. Por eso está bueno para mí, cuando uno tiene a alguien chiquito en la familia, ir anotando qué características le ve, para después hacerle más fácil la búsqueda. Buenísimo. ¿De qué hablas ahí? ¿De libertad? ¿Hablas de ya detectar también esto de patrones de exigencia, digamos, desde niño? Desde niño, lo que se puede ver en un niño chiquito es lo que trae, ¿no? Lo que trae más genuinamente. Lo que en el enneagrama, que es una gran herramienta de autoconocimiento, se le llama esencia. Entonces, eso es con lo que se viene, trae, y uno lo ve, de chiquito se capta muy bien de repente, o no maravillosamente, pero sí la esencia que trae el niño. Si es un niño quietito, que está, pero si ya ves que es súper inquieto, que bueno, son características que de repente después, por la cultura misma, se van perdiendo de a poco, o se van tapando, mejor dicho, porque la esencia se supone que se conserva. Y bueno, y cuando nos queremos acordar de aquello, no nos quedó ni nada, o muy poquito. Claro. Entonces viene esa búsqueda que te vienen a preguntar los hijos, ¿cómo era yo cuando era chiquito? Entonces yo siempre pienso que sería un buen regalo anotar cuando hay niños chicos y dejar bueno, yo lo estoy haciendo con mi nietito. Qué bueno. Tomo el consejo. Claro, anotar esas características que tienen que ver con la esencia. Esas características que uno ve que ya salen, ¿no? Que tienen que ver con lo propio, que todavía no le pasó la educación, no le pasó la escuela, no le pasó las maestras, no le pasó la cultura, le pasaron los padres, que no es poca cosa. pero todo lo demás. Y entonces creo que es una buena ayuda para, tal vez, ¿no? Y cuando él sea grande, no lo va a necesitar, no sabemos, porque la verdad que la educación hoy es bastante distinta quizás a cuando la viví yo. Creo que hay una educación emocional bastante más, en algunos casos, por supuesto, ¿En algunos ¿no? casos? Exacto, en algunos casos, no se puede generalizar nada, pero creo que algunas escuelas están más preocupadas quizás por la educación emocional, ¿no? Sin duda. Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta. En esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, vamos a estar hablando del síndrome del impostor con Eva Sade. Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y no te olvides de enviar tus comentarios, tus preguntas también para Eva. Hablamos sobre el síndrome del impostor. ¿Conocías este síndrome? ¿Te has sentido un fraude alguna vez?
Eva, tras años de experiencia como química farmacéutica, diste un giro a tu vida. Un giro importante, entiendo yo, personal y profesional. Preguntándote cuál era el sentido de la vida o de tu vida. ¿Qué te llevó a preguntarte eso? ¿Qué me llevó a preguntarme eso? No sé exacto qué me llevó, pero sé que había una... no sé, un cuestionamiento muy grande interno de para qué vinimos. ¿A qué vinimos? No llegué a la conclusión, ¿eh? Todavía. Si tuviera la respuesta la daría. Pero eso sí me llevó, pero increíble, la verdad. Yo era asidua lectora de una revista que existía en ese momento que se llamaba Psychology, española, y siempre me la mandaba a traer. Y con el tiempo me di cuenta que tocaba temas como muy de hoy, o sea, como que fue adelantada en su momento. Bien. Y no sé, abriendo así, veo. ¿Te preguntás por el sentido de tu vida? Española, hace 20 ¿Me habla años, a mí, ¿no? señora? Sí, entonces dije, preguntándome algo este señor. Y ahí habla todo de logoterapia, que es una rama de la psicología que se ocupa en general de eso, del sentido de la vida, mencionando que en Uruguay, impresionante, o sea, increíble, existía una escuela de logoterapia. Ahí me comuniqué, y ahí fue que cursé como 3 años de logoterapia, que es una escuela, digamos, muy filosófica, ¿no? Claro. O sea, el ejemplo que siempre está es Viktor Frankl, que fue el fundador de la escuela de logoterapia, que estuvo en un campo de concentración y ahí se preguntó, ¿no? De dónde, qué se hace, a qué se viene y cómo se puede hacer para revertir determinadas adversidades tan tremendas. ¿En qué momento también se lo preguntó? Exacto, y en qué momento se lo preguntó. Y creo que si él pudo, uno dice. Todos debemos de poder. Pero es como esa gente tan resiliente o tan fuerte que uno siente espíritu. Creo que por ahí me lo empecé a preguntar. Viendo como ejemplos de vida de gente con mucha fortaleza interna. Y quizás yo no me sentía tan como con esa fortaleza. Ya previendo adversidades que iban a venir. Porque, pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Que uno se va haciendo grande y sabe que... Y creo que ahí empezó como la gran pregunta y la gran búsqueda, ¿no? Que sí, hasta hoy, yo creo que el que es buscador no termina. Y en eso entonces, ¿cómo fue tu camino de aprendizaje entonces después? Y mira, mi camino de aprendizaje se compone de muchas cosas. Empezar terapia, estudiar cosas así como hice, logoterapia, filosofía, abrir como un espectro grande, hasta que un día me encontré también así de pura casualidad con el coaching. Eso fue en el 2011, y cuando fui a tener la entrevista, porque estudié en un instituto donde la dueña del instituto es química farmacéutica también, que eso me enteré en la entrevista, dije, yo al ser química también soy bastante racional. Y tengo, claro, una cosa bastante estructurada, ¿no? Y me gusta lo científico. Y me gusta que las cosas tengan como una bala atrás, una prueba, claro. Y tengo que ir a buscar el paper. Entonces fui a buscar a esta señora que habló del síndrome del impostor. Y hay todo un test que ella tiene en su página web, donde uno puede hacerse el test para ver si sufre el síndrome del impostor. Interesante. Porque me gusta como esa cosa científica. Igual me gusta tener ese aval de que la ciencia lo avala, ¿no? Pero, ojo, cuando me metí en este campo, en el coaching, ya no era tan así, porque nada es blanco ni negro, están todos los grises, todos los matices. Uno va aprendiendo ahí sí, de que mucho de la vida, y ahí empezó como una transformación mayor, me parece, ¿no? De cosas que me quedé como, y esto, conjuntamente con la terapia.
esas cosas que uno va descubriendo, que te tocan y te mueven y así. Y ahí, Eva, ¿podés compartirnos un poco qué encontraste en el coaching? Y bueno, en el coaching yo encontré cosas como mucho más, si bien a mí la terapia me ayudó muchísimo, ¿no? Me sigue ayudando. En el coaching encontré como cosas muy concretas donde, no sé, en el momento nomás, pues lo otro te lo llevas pensando. Pero como el coaching está más orientado a la acción y a un objetivo, es bien distinto. Claro. O sea, que hay cosas de repente que uno requiere más tiempo para darse cuenta. Después con la vida me doy cuenta que todo es un proceso y que siempre estamos en la mitad de un proceso de algo. A veces la ansiedad o las ansiedades nos comen y queremos ya. Pero es difícil transformarse en un minuto. O sea, yo no soy muy fan de esas promesas de que en 10 minutos vas a hacer otro y eso. No. La mayoría de las cosas, sí, la mayoría de las cosas son como capas de una cebolla, ¿no? Que se van. Exacto, que se van y que se da y que creo que lo que te da la experiencia es que te das cuenta cuando te tenés que dar cuenta, cuando estás preparado, claro. ¿no? Y decís, pero la miércoles, hoy hice el clic, 20 años antes estoy trabajando en esto, ¿qué pasó? Y el coaching me dio como esas cosas, ¿no? Algo que me quedó grabado así a full es la columna interna. La columna izquierda, perdón, que es cuando uno habla hay una columna izquierda que está pensando totalmente otra cosa. Entonces, eso me confrontó, digo, a ver, entonces, ¿cómo es? Yo estoy diciendo algo, pero hay algo chucu que te come la cabeza desde otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer para, estar en una armonía interna? Llevarte a un control interno, gestionar las emociones. Bueno, el coaching la verdad que explora todo eso y ayuda mucho a la concreción de objetivos y en otras cosas uno buscará en otros lugares, pero es una herramienta muy valiosa a mi criterio, ¿no? Frente a todas las cosas herramientas que he probado, estudiado. Sí, yo algo que admiro y quiero mucho de nuestra profesión del coaching, justamente esto, que me parece una herramienta como súper versátil y que ayuda como si fuera el conector de otras cosas que uno puede integrar a su vida. El coaching fácilmente lo hace aplicable a cualquier conocimiento. Exacto, es como un articulador muy valioso, ¿no? Sí, yo comparto esto, exactamente. La verdad que eso comparto. Sí, como que te ayuda a integrar, articular cosas que tenés en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, yo qué sé, en distintos lados, a ver cómo poder hacer para. Y eso me parece que es muy valioso. Exacto. Así que, Eva, nuestra invitada de hoy, estamos hablando sobre el síndrome del impostor. El coaching ayudó y ayuda a articular este montón de experiencias y conocimientos que ha ido integrando a su vida. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Nos revelamos frente a No se puede, cosas de imposibles. Evaristo Fernández, profesor de Psicología Diferencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España, asegura que este síndrome está muy ligado al pesimismo defensivo. El pesimismo defensivo y el síndrome del impostor tienen dos cosas en común: la existencia de dudas acerca de la propia habilidad, el miedo, el fracaso y el mantenimiento de unas bajas expectativas de resultado. Todo ello a pesar de una importante historia de éxitos. Esto lo explicó en un ensayo publicado por la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología también. No se creen merecedores de los éxitos que obtienen y les preocupa que los demás puedan descubrir en cualquier momento que no son tan inteligentes como parecen. Agrega,
A pesar de sus logros, los denominados impostores manifiestan importantes dudas acerca de sus habilidades y creen que éstas son continua e injustificadamente sobreestimadas por los demás. Y se dice entonces que existen diferentes tipos de impostores. Por ejemplo, los inseguros. ¿Cómo son estos, Eduardo? Los inseguros expertos. Estos que han vendido una tan buena imagen que después les da miedo no llegar a colmar las expectativas de cómo les ven los demás. Luego, este sí lo conozco, los extra exigentes. Ese lo conoce, dice. Sí. Esos que se ponen metas tan elevadas que, aunque las consigan, creen que no están a la altura. Y muchas veces lo atribuyen a la suerte. Claro. Y también están aquellos que trabajan tan duro, con tanto sacrificio para seguir dando con la medida, que terminan dañando su vida familiar, social o incluso hasta la salud. Eva, reencuadrando, ¿qué piensan o sienten las personas que padecen el síndrome del impostor? Y bueno, parte es esto de lo que Javier comentaba, ¿no? No creerse merecedor del éxito, dudas de las propias habilidades, a veces niveles de estrés y ansiedad elevados, por eso es a veces que tiene que ser tratado por un psicólogo, ¿no? Miedo al fracaso, justificar sus éxitos o atribuirlos a la suerte, insatisfacción del propio trabajo a pesar de ser bueno y válido, como que siempre hay una sensación de que no es suficiente, incluso la posibilidad de no entregar el trabajo porque nunca va a ser tan bueno y entonces claro, ya se entra la procrastinación, o sea, una cosa trae a la otra, ¿no? Y bueno, por eso yo decía que es duro para el que lo vive, ¿no? Porque uno dice, pero por favor, si sabe. Sí, no es para tanto. Claro, no es para tanto. Y esas cosas del no es para tanto, a veces hay que escucharlas y no consolar con esas frases, no, pero si vos podés todo, si vos podés, y eso, sino darle lugar y dar lugar a la vulnerabilidad y al pedido de ayuda, ¿no? Claro. Porque no es que se solucione tan sencillamente con una frase que viene de otro, que la hace con buena intención, pero sí, no acompaña. No ayuda, no ayuda. No soluciona, no ayuda, claramente. Bien, y nos escribían también al 091-899-899, donde teníamos unos mensajes que justo ingresa con la pregunta que seguía a continuación. Claro, Carlos comparte que es un excelente tema el que traemos a esta mesa de imposibles. Dice que muchas veces se puede confundir el síndrome del impostor con la falta de confianza. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí con la estima, con la confianza? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Yo he acompañado casos, ¿no? de personas que vienen con este tema. Si no es exacto el síndrome del impostor, por lo menos termina siéndolo más o menos. Y bueno, atrás de eso puede haber varias cosas. Puede haber miedos, puede haber creencias limitantes de que yo no puedo. Puede estar el perfeccionismo, ¿no? Que a veces conocemos muy bien. Metas muy, muy ostentosas, digamos, para de repente el momento que estamos atravesando. Y entonces ahí es cuando uno, me parece, se tiene que detener a mirarse a uno mismo y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí es como que viene el autoconocimiento, ¿no? ¿Me está faltando la confianza? ¿No tengo las habilidades para hacerlo? ¿Realmente? Entonces de repente ahí sí, ver, hacer una matriz de fortalezas y debilidades y nombrar así rápidamente, a ver qué fortalezas, sin pensarlo demasiado de repente, no haciendo un análisis, pero entonces tomar contacto realmente con uno mismo, porque si dejamos todo librado, que puede haber sido la suerte que nos tocó y entonces por eso nos fue bien en esa oportunidad, dejamos de ser protagonistas del asunto, lo ponemos en el afuera. Bueno, tuvimos suerte, nos fue bien. Entonces, si nos dicen un elogio, no nos lo creemos, porque total fue la suerte. Pero si nos empezamos a hacer cargo de nuestra vida y de que nosotros somos los protagonistas, sin nosotros mismos no habría buena suerte, ni habría nada. Claro. ¿No? Hay una frase de Alex Rovira, que es un escritor español, que habla mucho tiene muchos libros de autoayuda y eso, que dice para él, ¿no? La suerte
no existe. O sea, la buena suerte es uno el protagonista de la buena suerte. Entonces, si empezamos a contactar con eso, entonces ahí entra la confianza. ¿Tenemos las habilidades o no las tenemos? Claro. Y ahí es que nos podemos empezar a preguntar qué cosa. Entonces la confianza puede ser una cosa más. Se confunde, pero puede ser, la falta de confianza puede ser un factor más. Así como lo es el perfeccionismo, la autoexigencia, o sea, como un factor más. Donde uno puede empezar a trabajar. Siempre es trabajando algo interno de uno mismo, ¿no? Y Eva, cuando esto lo vemos y lo vivimos a diario, ¿no? Que cuando aparecen excusas, justificaciones, que nos damos cuenta que empezamos a postergar ese proyecto o algo que vamos a hacer en forma determinada, pero lo empezamos a postergar con estas justificaciones que nos ponemos nosotros mismos. ¿Esto puede ser indicio de un padecimiento del síndrome del impostor o no tiene nada que ver? Y sí, yo creo que puede ser. Hay muchas cosas en esto, ¿no? Porque esto de tener las competencias o no tenerlas, uno ya pone justificaciones de entrada. O sea, claro, es como que somos másters en justificar, ¿no? Sí. Porque es tal cual. Quiero empezar un proyecto, pero ¿qué quiero ya? ¿Tener éxito en el proyecto? Ya, o sea, no quiero atravesarlo el proceso, porque a veces para empezar un proyecto hay que empezar con un primer pasito muy chico. Entonces, ¿qué expectativa le pongo? ¿Ya está el miedo al fracaso? ¿Ya está esto? No, si hay otros ya que lo hacen. Y entonces ya me pongo 4.000 excusas previo a empezar a pensar en el proyecto. Claro. O sea, entonces, claro, pero sin quererlo, inconsciente o conscientemente, porque yo no creo que sea todo a nivel consciente, creo que es un nivel inconsciente muy importante que juega en esto, nos lleva a postergar, sí, claramente. Y a darnos cuenta que de repente que estamos, no puedo, y siempre que hay que cortar ese círculo, de alguna manera. Pidiendo ayuda, no sé, hablándolo con alguien, con un amigo, con alguien. Empezar a creerse si alguien te elogia en algo. Empezar a notar en qué te elogian, porque los de afuera notan a veces cosas que uno las toma como naturales. Por ejemplo, no sé, a mí me han dicho, vos tenés una escucha, y yo vine así con eso, a ver cuál es el tema. Y lo naturalizo totalmente. Y para mí eso no es ningún don de nada, si nací con eso. A ver, ¿a quién no escucha? No, hay gente que no escucha, que tiene otros dones. Totalmente. Entonces, es como empezar a amigarte con los elogios. Y a veces el feedback externo, en este caso, es muy positivo, si uno empieza a amigarse con eso, ¿no? Totalmente. Yo volviendo a traer también la pregunta que compartía Carlos, ¿no? De la falta de confianza. Creo, según mi experiencia personal y también acompañando procesos, ¿no? El punto está en esto que vos también volviste a traer como varias veces, del merecimiento, del reconocimiento. Por ahí hay gente, bueno, no voy a diagnosticar, digamos, quién tiene o quién no tiene síndrome del impostor, pero gente que está como cercana al tema, que por ahí confía en sus capacidades, sabe de lo que es capaz. El tema es la valoración que le da a esas cualidades. O sea, si no le doy valor, nunca es suficiente. Y ahí esto de la postergación, sí, bueno, es una clave para no fallar, porque total no va a ser suficiente, es dejar el proyecto o el emprendimiento para atrás. Y ahí no tiene que ver tanto con la confianza, porque sabemos que las capacidades las tenemos, sino que no tienen valor. Claro, ya arranca con no validarte tú mismo en las cosas que sí tenés capacidad, aunque lo sepas que la tenés, porque va a predominar lo otro. No, pero a ver, hay pila de gente haciendo eso. No, sí. Yo ya no tengo más que agregar. O sea, va a predominar otras cosas, otras justificaciones que siempre van a estar ahí. Y es como decís, comparto contigo, no es tanto la falta de confianza en las habilidades, pero sí una no validación de lo que uno es no creérsela, como se dice habitualmente, ¿no? No te la crees. Y en cambio,
si te devuelven un feedback un poquito negativo, ¿no? Porque te comparten una oportunidad de mejora. Si a mí ahora alguien me llama y dice, no quedó tan claro lo que dijiste, a lo mejor eso me marca un mundo. Claro. Y toma, entonces está bueno, me parece, ver cómo nos tomamos los elogios y cómo nos tomamos las oportunidades de mejora. Resulta que los elogios los minimizamos totalmente, pero las oportunidades de mejora nos quedan grabadas como si nos hubiesen dicho así la verdad más grande, ¿no? Entonces damos mucha autoridad a todo eso. Sí. Y bueno, en lo bueno no, porque nací con eso. Ahora en lo otro, entonces yo no sirvo para dar charlas. Nunca más estoy en un programa de radio. Claro, que ahí salta el impostor. Claro, ahí salta el impostor, exactamente. Si alguien al ratito de esto me está llamando y dice, no estuviste tan claro. Y sí, yo no soy para programar radio. Nunca más me ven en una radio, o sea, ni me escuchan. O sea, claramente. Si fuera por eso, nosotros ahí no está. Por eso hay que estar atento a cómo reaccionamos. Ahí entra siempre el autoconocimiento, ¿no? Claro. A ver cómo mirarnos y decirnos, pero a ver, si no le di bolilla para nada a la cosa positiva, ¿por qué le doy tanta importancia a la negativa? Y tanta trascendencia. Claro. Y Eva, y esos elogios que comenzamos a recibir, entonces, ¿no puede haber también un miedo a la soberbia, a ser, ¿cómo se llama? ¿Megalómano? Bueno, yo creo que sí, que hay... yo acompañé a una chica, ahora que me decís esto, lo recuerdo, a una chica que después de trabajar unas sesiones, descubrió que sí, que ella en realidad decía que quería quería desarrollarse, pero descubrió que no, porque ella quería moverse en un ambiente como de un perfil muy bajo. Entonces, en definitiva, ella pensaba que si llegaba a algo, la iban a sentir una soberbia. Y entonces ella misma boicoteaba todos los posibles ascensos, todos los posibles... Atrás estaba esa creencia limitante, ¿no? Que fue muy bueno para ella descubrirla, porque no la había podido captar. Y en esto claro. hay un tema cultural también, porque, por ejemplo, en Uruguay vemos, si nos ponemos frente al mundo, dicen que los uruguayos justamente siempre son de perfil muy bajo, y uno cuando sale al mundo siempre nos dicen, ustedes son de perfil muy bajo, pero ojo cuando hablan. Exactamente, yo creo que nos caracteriza eso del perfil bajo, y creo que si nos vamos de eso, a lo mejor hay un miedo a no pertenecer, ¿no? Claramente, claro. Porque el uruguayo es como así, se caracteriza por no demostrar y no exponerse y no mostrar esto. Entonces eso nos juega en contra en algún lugar, ¿no? Sí. Porque, bueno, de alguna manera la soberbia tiene que ver con otra cosa, me parece a mí, no con esto. Exacto. Chicos, han llegado mensajes. Acá Andrea comparte: el síndrome del impostor es más habitual de lo que parece. Y dice que es muy interesante el programa de hoy. Por acá llegan también mensajes que dice: a veces esperamos o creemos que los elogios tienen que venir de un grado 5. De lo contrario no tienen valor. Si viene de la familia o de un amigo, por ejemplo, no tienen valor. Totalmente. Es totalmente. Pero está bueno a veces pensar en qué personas realmente confiamos que nos va a dar. Yo creo que siempre tenemos personas alrededor que sabemos que son los sinceros del asunto, ¿no? Los que podés confiar. De repente está bueno elegir dentro del círculo que uno tiene a las personas que, aunque sean críticas, y de repente, como le damos tanta bolilla a la crítica, nos sentimos que nos bajonean, pero de repente esas son las que estamos tranquilos que nos van a decir la verdad. Y está bueno en este síndrome tener un círculo que tengamos la confianza de decir, que hagas un acuerdo con la persona, ¿no? Claro. Pues si es un amigo, si es un hermano, yo creo que uno le puede pedir. Y bueno, ir tomando y viendo como un ejercicio, sin de repente grandes expectativas, pero como un ejercicio a hacer es, bueno, a ver, cómo tomamos lo que nos van diciendo, anotarlo, registrar lo que sentimos. Y bueno, y ahí uno va tomando contacto con lo que nos pasa por adentro, ¿no? Y creo que desde ahí está la posibilidad del cambio. Si no tomamos contacto, creo que es difícil. Exacto. Lo tomamos para los tips ahora, para exactamente las acciones.
Y las acciones. Y Eva, hoy cuando estábamos armando el tema también nos preguntábamos esta relación, a ver qué cercanía tiene. ¿Cómo se relaciona este síndrome del impostor con la falta de perseverancia, por ejemplo, autodeterminación y disciplina? Bueno, yo creo que se relaciona mucho. Sí. Tal vez no exacto, por eso yo creo que hay una leve diferencia quizás entre que se confunde un poco y a lo mejor hasta sea parecido el síndrome del impostor. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos proponemos una meta o un plan y de verdad queremos, no sé, correr 40 kilómetros sin haber corrido el primero, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí hay una falsa expectativa, hay una expectativa muy alta, nos ponemos una vara muy alta, pero no estamos, a ver, la primera pregunta, ¿estamos siendo perseverantes? ¿Estamos comprometidos con este tema? ¿Qué estamos haciendo? Porque ahí sí vienen las excusas y las justificaciones muy fácilmente, ¿no? Creo que tiene como un matiz muy leve, pero diferente del síndrome del impostor, que a pesar de todo, de que sabés que estudiaste pila, que esto, que lo otro, no te sentís validado. Y lo otro es, te pones metas enormes y en el fondo te boicoteas no comprometiéndote. Claro. ¿No? Es como una diferencia sutil, pero son dos caminos un poquito diferentes. Sí. El otro se mató por hacerlo, pero no se lo cree, ¿no? Y hasta es duro consigo mismo en el juicio de valor, ¿no? Soy un desastre para hablar, soy un desastre, me hablo duramente. Entonces tenemos que invitar a una parte nuestra más compasiva quizás para poder. Esto otro, lo que tú decís, pasa mucho también. ¿Qué queremos? Lograr sin comprometernos. Entonces, bueno, ahí es un matiz, ¿no? Por eso siempre lo mismo, el contactarse con uno mismo y ver, tratar con la mayor apertura posible, de automirarse, ¿no? Y con la mayor sinceridad que uno pueda, y si no, pedir ayuda para eso, cómo nos estamos mirando. Antes de frustrarnos. Tenemos aquí una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Se coló Cirex ahí. Sí, pero... no sé, Eva, si lograste escuchar porque justo estabas hablando, pero acá los viernes estamos acostumbrados a tener la pregunta imposible y Cirexa estaba desesperada por preguntar. No la escuché. Bueno, ¿te animás al desafío? ¿Cuál? ¿Perdón? Te vamos a hacer la pregunta imposible. ¿Te animás? Ah, la pregunta imposible. Sí. Y bueno, yo qué sé. Si es con N, 2 N's, imposible, puede ser, a ver. Puede ser. Buena elección. La pregunta es, Eva, hablándome del síndrome del impostor, ¿qué cualidades o fortalezas aún no te has animado a mostrar demasiado? Oh. Chan. Bueno, para empezar, esta soltura que tengo para hablar en la radio. Bien, excelente. Y acá tenemos evidencia. Les agradezco porque si no me lo reconozco yo, ¿quién me lo va a decir? La verdad, puedes ya sumarte al equipo cuando quieras. Claro, exacto. Yo ya estaba esperando esa oferta y bueno, me llegó. No, y creo que sí, un poco esto de hablar en público es un tema que a mí me achica. Es como una especie de barrera que tengo, ¿no? Y me doy cuenta que cuando en definitiva estoy hablando, bueno, lo puedo hacer. Por lo menos lo puedo hacer. No sé si bien o mal, sin ponerle juicio de valor. Esto no pasa nada porque somos pocos nomás, ¿no? Claro. No es público esto. Queda entre nosotros. Sí. Queda entre nosotros y toda la comunidad imposible. Queda entre nosotros. Exacto. Así que esto de hablar en público. Perfecto. No les conté, pero hice un taller también para hablar en público. No me sirvió para mucho. ¿De oratoria? Bueno. De oratoria. Ay, bien. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llega el
Los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja. Bueno, y en los tips imposibles, nosotros lo que queremos siempre es dejar algún consejo o alguna sugerencia para quienes nos están oyendo, sobre todo a invitarlos a la acción, así hacer un cambio. ¿Cómo poder hacer un cambio entonces frente a este tema, el síndrome del impostor? Como hacemos los coaches. Como hacemos los coaches, exacto, una invitación a la acción. Yo voy a citar una frase de Einstein que tiene que ver con algo que me preguntó Javier. No es exacta la frase, pero el sentido es este, ¿no? Uh-huh. Que él decía que bueno, cosa que no le creemos mucho, que no era tan inteligente, sino que se quedaba más tiempo con los problemas. O sea, ahí la perseverancia, ¿no? Sí. Entonces ahí tener claro, pues esa frase me parece que es bien ilustrativa, ¿no? Y bueno, primero tener en claro que lo que hablamos hoy, que el cerebro está muy acostumbrado a naturalizar los éxitos. A lo que ya estamos acostumbrados, el cerebro, hasta está estudiado en neurociencias, en todo que está acostumbrado a lo que nos creemos nosotros, que somos que vino con nosotros y que no le damos valor. Entonces está muy bueno esto de hoy, elegir determinadas personas que nos den feedback de lo que hacemos. Uh-huh. Y hacer un acuerdo con nosotros mismos de no cuestionarnos ese feedback. O sea, aceptarlo, tomarlo, sea negativo o positivo, y analizarlo y poder trabajar con él. Eso uno. Sí. Dos, poner metas alcanzables y analizarlas. O sea, saber que en un proceso tiene que haber un compromiso, una disciplina, y ser muy francos con nosotros mismos a eso, ¿no? Es como el famoso quiero empezar el gimnasio, pero en realidad nunca me levanto para ir al gimnasio, entonces no va a ocurrir nada por magia. La invitación a ser protagonista de nuestra vida, ¿no? Si creemos que fue la buena suerte, no nos vamos a contactar con nuestro coraje para hacer las cosas, ni con nuestros éxitos. Porque si fue la suerte, es culpa de lo afuera. Y si nos va mal, también va a ser culpa de lo afuera. Uh-huh. Entonces, no nos atribuimos a nosotros la responsabilidad entonces el hacernos cargo de quiénes somos, de cómo somos, de lo que queremos, de lo que no queremos. En definitiva, de tomar las riendas, ¿no? Es la típica pregunta de coaching, ¿a qué te desafía esto? Y bueno, a hacernos responsables, a hacernos cargo de si somos, podemos, no podemos, hacer qué necesitamos para, cómo podemos desarrollar lo que nos falta, con un curso, con unas clases, estirarnos al agua porque en realidad tenemos todo y lo que necesitamos son más pruebas y pruebas y pruebas y entonces no nos estamos tirando. O sea que creo que en definitiva el tip para mí más importante es como el contacto o el comienzo, si es que no ha habido contacto, con el autoconocimiento. Arrancar con eso, ¿no? Y estar más en contacto con uno mismo. Es que creo que es desde el lugar de donde salen las cosas más genuinas y las mejores cosas. Y de la mejor manera de hacerlo. Tomo nota de lo que dices. Excelente, excelente. Espero que hayas anotado. Si no, volvé a escuchar este episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcast y toma nota. Tomar nota como tip también para todo esto que trae Eva, esto del autoconocimiento, de reconocerte, de volver a mirar los logros, las fortalezas, las cualidades y también identificar estos pensamientos negativos. Bueno, escribirlo es otra cosa, te ayuda a visualizarlo y a poder trabajarlo también, ¿no? Sacarlo fuera. Eva, se nos terminó el tiempo. No lo puedo creer. Sí, se va rapidísimo. Así que agradecidos por estar acá presente en esta mesa de Imposible. Realmente nosotros disfrutamos mucho de todos tus comentarios, tu experiencia y que pudiste trasladarlo perfectamente a través del micrófono de tu computadora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer compartir con ustedes y bueno, y a través de ustedes con vuestra audiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer para mí también. Gracias. Mil gracias. Acá también te dejamos los saludos que te deja Fátima, que dice excelente programa. Aquí escuchando con mucho interés.
Y por acá Ana dice, genios, sigan así. Bueno, también te manda por acá tus saludos. Bueno, muchas gracias. Seguimos conectados. Gracias, Eva. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles, Cultura Emprendedora en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Valorá este programa con 5 estrellas y ayúdanos a llegar a más personas emprendedoras. Somos Eduardo Hernández y Javier Siliuti, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.